¿Truco o trato? Calabazas, vampiros, brujas y esqueletos. La noche del 31 de octubre se acerca y con ella la fiesta de Halloween que ha conquistado todas las calles de España, incluyendo nuestra Antequera. Lo que en un principio era una celebración importada de Estados Unidos se ha convertido en una fiesta que está en auge. Según datos de la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores, en 2023 los españoles gastaron más de 400 millones de euros en productos relacionados con Halloween. Ya saben, disfraces, decoración, dulces y, como no, libros o películas. Todo cabe en esta fiesta. Y es que en Antequera la celebración de Halloween se vive cada año con más entusiasmo. Desde actividades turísticas y culturales relacionadas con el misterio hasta fiestas y cenas temáticas también en pubs y restaurantes. Halloween para unos y el Día de Todos los Santos para otros. Sin duda este día es una mezcla de lo moderno con el tradicional recuerdo a nuestros difuntos. Y es también para muchos el día en el que se abre una puerta al misterio y a lo más oculto. Y si hay alguien que sabe de misterio local es nuestro invitado de esta noche. Es escritor de la trilogía que recopila e investiga los misterios locales y tradiciones ancestrales. Ramón López, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carla, buenas noches, María. Encantado de estar aquí esta noche. Habéis invocado al hombre de los asombros de Antequera, pues aquí estoy. Aquí está presente. Bueno, un programa especial que además se sienta con nosotros en esta mesa mi compañera María Rosales, porque si hay alguien que le gusta el misterio en esta redacción y el miedo, ya sabemos que es nuestra compañera. Bueno, María. es que a mí me encanta y además si hablamos de misterio local todavía más, de hecho Ramón y Chema venían habitualmente a Kilómetro Cero a hablar de algunas de las historias que cuenta esa trilogía y yo creo que más allá de Halloween a la gente le encanta mucho lo que tiene que ver con el misterio y lo que tiene que ver con lo local. Sí, María. Es que, claro, hablar de Halloween nos viene a la mente la tradición anglosajona, ¿no? Pero en España, en Antequera, en Andalucía, en nuestra tierra, también hay cultura que de alguna manera celebra los santos difuntos del nivel mistérico, ¿no? Hablamos hace tiempo en un programa de la Ureña, esa celebración que creo que en Alameda, en algunos pueblos de aquí cercanos, todavía celebraban que los niños recogieran caramelos, no caramelos, sino comida en tiempos de hambre, para aguantar toda la noche tocando ese sonar, el talán de las campanas por el día de los difuntos. Entonces les permitían ir por casa recogiendo comida, no caramelos, eso. Entonces son cosas que no se conocen de nuestra cultura, de nuestro arraigo, que no tiene que ver con lo anglosajón, pero que sí está arraigado a la fiesta de los difuntos. Así es. Y obviamente Halloween anglosajón, hay gente que es muy detractora de este, pero bueno, nosotros hemos tenido cultura celta, ¿no? Entonces venimos de los celtas, esa cultura también la tenemos nosotros y eso queda, ¿no? Luego aparte, bueno, aparte de lo litúrgico, de lo eucarístico y demás, que no quiere nada que ver con esto, pues bueno, o de alguna manera es una forma de sacralizar Halloween de alguna manera, pero el tema es así, es así, ¿no? Y otra cosa muy importante en Halloween, que es lo que me gusta más, y es la base de mis libros. Fíjate que antiguamente, cuando no había tantos móviles y tanta historia y tantas de ordenador y demás, ¿qué hacían los niños? Yo, por ejemplo, recuerdo de mi abuelo contándome cosas de Antequera, de susto, de miedo. Sí. Y yo me entretenía mucho, entonces ese tipo de historia es la que a mí me hizo escribir mis libros, la trilogía, que luego... Claro. Entonces, eso ahí también que no se puede obviar, ¿no? De alguna manera. Ese es el misterio en sí. Luego ya cada uno haga lo que quiera, del tema de calabaza o se disfrace. A mí no me gusta que me prohíban nada. Eso es lo que os iba a preguntar. ¿Cómo creéis que vive la sociedad antequerana esta celebración, ya sea Halloween, el Día de Todos los Santos? ¿Veis que cada vez, yo les decía, es una tradición o una celebración cada vez que está más en auge? ¿Creéis que se ha comercializado un poco? ¿Pero cómo lo viven? Bueno, que lo es celebran? que aquí yo recuerdo, y no hace tanto, cuando era joven nos íbamos a Málaga a celebrar Halloween, porque aquí en Antequera prácticamente no había nada. El Día de Todos los Santos eran la llegada de las castañas, era la llegada de ir a visitar al cementerio, de comer ese día en familia. Yo conocí la Ureña ya cuando empecé a trabajar, porque se vive en pueblos de la comarca, lo mantienen, los niños salen
y recogen esos alimentos, no son golosinas, no es, pero sí van de casa en casa y con un tintineo que recuerda, ¿no?, a todos aquellos que ya no están en esa noche, ¿no? Pero es cierto que es relativamente cercano la introducción de esta fiesta y a mí me sorprende porque lo ha hecho con muchísima fuerza. Quizás por eso el reivindicar, ¿no?, lo nuestro y reivindicar nuestras historias, pero sí que al final es también un momento en el que todos nos hemos acercado al misterio de alguna manera, ¿no? Así que, bueno, ¿por qué no aprovechar, ¿no?, el tiempo? No, es que en Antequera se vive una dualidad entre tradición eucarística o cristiana. También. Y es una fiesta que es divertida en sí, que de alguna manera pues divierte. Sí. Y para los niños les encanta, y entonces hace una dualidad, ¿no? La gente le encanta los pasajes del terror, todo esto que se está viendo ahora, que está organizando, pues todo eso nace de alguna manera de esa intriga, al final. de abrirse, pero ya está bien, porque Antequera, si tenemos una mentalidad cerrada, siempre nos vamos a mover en el mismo sitio. Exacto. Claro. Entonces, y que hay que aprovecharlo, ¿no? Mira, fíjate, la celebración de Halloween ha hecho que en el colegio, por ejemplo, de mis niños se celebre Halloween. O sea, los santos ganan, ¿no? No se celebraba hasta que Halloween no se ha colado en el calendario. No es algo que el colegio tuviera, sino que lo han introducido después de todo esto para intentar que ellos conozcan todo. No le quitan Halloween, pero tampoco le dejan de conocer la vida de todos esos santos, ¿no?, del Día de Todos los Santos. Lo que dice Ramón, al final hay que buscarlo Esa también dualidad, como una oportunidad. Pues sí. Pues sí. Es que si a través del misterio, y es una cosa que me gusta mucho de mis libros, de mi canal, si a través del misterio, de las cosas de Antequera, podemos saber de historia oculta de Antequera, que es... oye, ¿por qué no lo vamos a hacer, no? A mí me encanta ese tema. No hay cosa que me guste más que una persona me cuente una historia, aunque luego ya la documentaré o podré no documentarla además, pero a mí me gusta que me cuenten ese tipo de historias, ¿no? El conocer, ¿no? Ese es Halloween, más allá de la escobita, de la calabaza, eso que está bien, que eso son... Claro, tiene que haber de todo. Que eso es simbología, pero ¿cuánto misterio hay en las iglesias de Antequera? ¿Tantas iglesias que hay en Antequera? Bueno, no te adelante, Ramón, porque vamos a hablar, si te parece, vamos a entrar ya en esa historia oculta de Antequera, porque, y antes de entrar en algunas de las historias que hemos seleccionado, porque te quería preguntar, ¿cuántas historias has documentado ya en ese canal de YouTube que tienes? Más o menos, una estimación. Es que ahí pasa una cosa, que es que en los libros tienen una historia, el canal tiene la historia del libro, pero es que se suplementan, se sobrealimentan uno al otro. Hay cosas que están en el canal, no están en los libros, y hay cosas que están en los libros, no están en el canal. Pues a lo mejor porque no me he dedicado a ello, ¿no? A ver, yo el canal, uno de los objetivos era, primero, pasar la pandemia de lo mejor posible, por eso, y luego aparte darle un poco de apoyo audiovisual a los libros, ¿no?, a las historias, ¿no? Y mucha gente quería colaborar conmigo. Yo creo que hay más de 120 vídeos en uno de los canales y ahora he abierto uno nuevo. La noche sí, ahora hablaremos también de ese canal que me has comentado fuera de cámaras que tienes. Claro, que van apareciendo historias, y no solamente historias de Antequera, es que hay gente, antequeranos, que me da mucha alegría, hay antequeranos que ven el canal, están en el extranjero y me cuentan cosas. Ramón, aquí, por ejemplo, en New Jersey, tengo un amigo nuestro y nos manda historias desde allí, de New Jersey, que tienen un montón de bagaje. Los americanos son para eso brutal, no son como los españoles. Ellos lo monetizan todo, los quieren dar toda la luz, quieren saber esas historias, y entonces eso también entra. Es que La Noche de Asombro ya se ha hecho un poco más como internacional, ¿no? Sí, se ha abierto al final, ya no es solo el libro, además son historias vivas, como yo digo. Es que yo le preguntaba fuera de cámaras, digo, ¿pero son historias justo reales o forman parte de algunas leyendas o cosas inventadas? ¿No? En realidad son todas reales. ¿Qué es lo que pasa? Que hay algunas... lo que pasa es que yo no puedo luchar contra el testimonio de una persona que me cuenta mayor. Oye, a mí me pasó esto. Si a ti te ha pasado, luego intento documentar y sí que ahí puede haber algo que... Hay muchas que comenzaron siendo reales y que al final, como pasaron de generación en generación, de voz en voz, se convirtieron en leyenda. Es lo que ocurre, ¿no?, con la tradición oral. Tú le vas sumando cosas. Seguramente su abuelo, cuando le contaba historias, sumaba de otras muchas gentes que lo habían contado. Al final se crea una historia, un cuento de algo que es real, que pasó. Ocurre con muchos sucesos, ¿eh? Tienen algunas de historias que son sucesos de página negra,
Mira, las leyendas en Antequera, leyenda o en cualquier parte, no sé, son como las coplas, de ida y vuelta. Es decir, María me decía, dice, tenemos que hablar del cementerio de los tres clavos y demás. Ahora sí que nos referimos. Pero eso es una historia que me contaba mi abuelo, yo la documenté en el libro, pero luego al investigar forma parte del levante almeriense, del misterio del levante almeriense. Quiere decir que a lo mejor hay una historia que la haces tuya, te gusta mucho y la haces tuya y la escenifica de alguna manera en el cementerio de Antequera, ¿no? Claro. Bueno, pues si os parece, vamos a ir a ese emplazamiento. No sé, nos situamos en año 1800, principios del año 1800, a ese emplazamiento que fue inaugurado ese cementerio de Antequera, ¿no? Sí. Y tenemos esa puesta de valor, como decía, los tres clavos, que es una de las historias que narras. Es que es atemporal, porque tú me hablas de una fecha, yo intenté fechar esa historia, pero a lo mejor no es muy exacta. La historia son dos hombres que hacen una apuesta de valor en el cementerio de Antequera, ¿vale? Entonces, intentan saltar la verja y una vez que están dentro en la verja, o sea, saltan el cementerio, tienen que clavar 3 clavos. Como invocando. Y la invocación es 3 clavos, clavo aquí, vivos o muertos salgan a mí. La letanía, la invocación, para de alguna manera ver el valor que tenían al decir eso en soledad, en una noche mala, en una noche lluviosa y demás, con tanta mala suerte que había unas capas luengas, tenían unas capas para protegerse del frío, y la estaca la clavan en la capa y claro, al salir corriendo, porque ya había terminado su acto de valor, se ve que está enganchado a la capa porque está clavado a la tierra y él muere. Se pone que muere de ese miedo, ¿no? De esa sugestión tan mala, ¿no? Porque él pensaría que lo estaban agarrando, un ser del inframundo lo está cogiendo de la capa del cuello, ¿no? Para que no salga de allí. Fíjate. Eso es de Antequera. Oye, yo no he escuchado eso nunca en Antequera, pero bueno, es una cosa que contaba mi abuelo. Entonces yo la he puesto como fiel por brindar homenaje a él. Pero es verdad que luego investiga y dice, no, es que forma parte del levante almeriense y su historial. Bueno, pues eso también me gusta mucho, ¿no? La leyenda igual que la niña de la curva. ¿Cuántas niñas de la curva habrá en España? Totalmente. Pues es así, ¿no? Pero está muy chulo, porque mezcla eso, Al final la historia, como la cuentan, imagínate, ¿no? Los mayores en el cementerio, Antequera de pronto tiene ya su cementerio, ¿no? Y todo se está construyendo allí, y es eso de, venga, en una noche, imagínate de Halloween, 2 chavales que dicen, a ver, ¿quién de los tú se caga antes? Claro. Tú o yo. Y hacen eso, ¿no? Y envuelve además todo ese halo de que llevarían, pues imagínatelo, ¿no? Las capas, las estacas. Un cementerio que antiguamente, sabéis perfectamente que no era como ahora, es decir, había una zona muy antigua y una zona olvidada que es donde los que se suicidaban y demás, los enterraban allí. Entonces era una zona como más maldita, entre como comillas. de almas, ¿no? Y entonces eso también le da un punto de valor al cementerio de aquel tiempo, que el de ahora ya lo tiene un poquito más recogido, afortunadamente. No tiene nada que ver, pero bueno, los cementerios son muy de Halloween. Hombre, queríamos contar esta historia porque es cierto que es una historia muy de eso, ¿no? De reunirse y de contarlo con los abuelos, a los nietos más grandecillos, ¿no? Antiguamente, sobre todo por las historias que me cuenta mi abuela, mi madre, ¿quién no ha hablado con sus amigos de vamos a ir al cementerio a hacer una trastada, ¿no? O a pasar miedo? Porque nos gusta pasar miedo a las personas. Yo creo que ahí está, ¿no? Al final... Ese punto del miedo... Claro. Y sobre todo cuando un miedo cercano, ¿no? En este caso, misterio cercano. Yo, es cierto que, por ejemplo, no soy mucho de terror en películas y tal, pero me encantan estas historias porque al final narran cosas cercanas, que muchas de ellas has podido escuchar o que te emplazan a sitios que tú ahora puedes ver. Claro. Entonces, pues, esa cercanía... yo creo que las cosas que son cercanas dan más miedo, ¿no? Si a ti te hablan de otro sitio, pero cuando eso, por eso. Lo que da más, Carla, lo que da más miedo a la gente es no conocerlo, el desconocimiento, el no saber qué es lo que es. Pero yo estoy con María, también. A mí las cosas de misterio, no me pongo quizá una película de terror, pero el conocer, el que me cuenten algo documentado de un sitio que conozco es como que me causa esa curiosidad por saber. Luego podemos hablar de un montón de cosas, por ejemplo, los terrores domésticos, ¿no? Yo quería haber hecho un programa de terrores domésticos, pero claro, terrores domésticos, de por ejemplo, un espejo, pues hay una superstición relacionada a ese artículo del espejo, que lo mismo a lo mejor da bastante miedo, a cualquier ritual de Verónica delante de un espejo de noche. Bueno, pues eso es
está ahí, ¿no? Bueno, es que antiguamente se hablaba más de la superstición, yo quizá ahora escucho Bueno, menos. Nosotros hicimos en un programa rituales para quitar el malfario, de gente que El quería mal que de se ojo. enamorara de ti. Los amarres. Sí, los amarres de amor. Todo eso lo hicimos en un programa, fue súper interesante porque aunque no lo creas y aunque eso viene de antaño, ¿no? Se puede hablar, hoy sigue existiendo, Sí, ¿eh? sí, y recurrimos mucho a esos recursos. Yo tengo que decir, no, quizás no tan abierto, pero yo tengo que decir que en algunas cosas sí soy supersticiosa. ¿Sí? Bueno, sí. Bueno, el palo santo, ¿no? El palo Todo esto, santo, el así. tema del incienso, las velitas, todo. O cuando tengo una prueba importante, o cuando tiene una prueba importante. Ahora que sale lo del palo santo, como a mí me gusta improvisar muchísimo, María lo sabe, se ríe. El palo santo, la gente lo hace como para exorcizar un lugar o sanar un lugar. Limpiar un lugar. Pues no se hace para eso. El palo santo me han dicho a mí una bruja, Sí. bueno, una brujita, dice, es que el palo santo no sirve para eso, sirve para sellar la energía positiva si lo hay. Es decir, si tú quieres limpiar un hogar o una casa que está a lo mejor con una mala energía, lo único que vas a hacer con el palo santo es que la energía se quede allí dentro. Eso se sirve, Sí, claro. el palo santo sirve para, por ejemplo, si hay una casa hay pues mucha energía positiva, y además huele muy bien. Yo lo Sí, tengo y sí. lo he quemado en mi casa. Pues sirve para que esa buena energía se selle y se quede, pero no Fíjate. sirve para exorcizar. Eso me quedé un poco perplejo. Se Pues sí, utiliza cambia para bastante, para sí, la exorcizar. idea. Sí, para exorcizar ese tipo de cosas que a mí me gustan mucho porque soy muy friki. Pero es curioso. No, es que el desconocimiento ¿Lo sabíais? al final nos interesan cosas. yo no lo pero sabía. Yo tampoco lo sabía, Yo tampoco. fíjate, yo también lo pensaba. Ahora que has dicho de exorcismo, que yo he cogido un vídeo que Sí. de los últimos del canal, de la Noche de los Asombros, yo quería que Ramón lo contara porque es súper interesante. Está también Juan Campos, que viene a Kilómetro Cero habitualmente a hablar de temas relacionados con la historia local, pero es que me parece increíble y eso está basado en un hecho Totalmente. documentado. Pero que Sí. se convirtió Porque las aquello. imágenes son fuertes, ¿eh? Claro, es que, Ese es que insecto todo de eso la fue por la langosta. Cuéntalo, Mira. Ramón, la historia. A mí me encanta grabar con Juan Campos. Pero es que Juan Campos, además él en redes sociales hace muchas cositas tipo de exorcismo, es más histórico, es un historiador, ¿no? Pero Claro. hay cosas que me encantan, digo, Juan, tenemos que grabar esto. Y yo, vale, cuando quieras. Y nos fuimos al Cerro de Veracruz, allí a la ermita, y ahí estuve grabando con él. Juan Campos te cuenta las cosas, es que encandila ese hombre. Y ¿no? además con un protagonista que fue realmente alguien que contó la historia local, el padre Cabrera. Hay dos, aquí, yo le he contado a Juan, digo yo, es que esto pasa es como en la película del exorcista. Había dos personajes, Fray Francisco de Cabrera y Fray Francisco de Bustos, dos exorcistas, como en las películas Sí. del exorcista, ¿no? Y concretamente ese caso con lo de las langostas, claro, el exorcismo se hacía con todo. De hecho, se han exorcizado hasta perros, cerdos y de todo tipo de animales porque se creían que estaban demonizados, ¿no? Claro. En Antequera, ¿cómo vino el diablo a Antequera? Bueno, pues es que la plaga era horrible porque las langostas se comían las cosechas, y claro, si se Claro, comían la las base de la cosechas, se comían la base del todo. trigo, el pan, Claro. que era el alimento básico de las personas. Entonces, realmente era una maldición, ¿no? Cuando intentan sacar a las vírgenes de los remedios y demás, no consiguen hacer nada, no... Llegaron en procesión hasta Sí, el sí. cerro, cuenta, ¿eh? Sí, Llegaron sí. en procesión hasta el cerro, eso ocurre, Estaban- creo que fue la Virgen del Rosario, de los Remedios. sí. Llegaron a ir para intentar quitar Muchas la misas, maldición en y Antequera no se hicieron funcionó. muchas misas para intentar exorcizar ese hecho, ¿no? Claro, no se consigue hacer nada Ya dice que cae incluso sobre la entonces población. recurren a dos personajes que tenían fama de exorcistas y muy buenos. El padre Cabrera, que también fue historiador de Antequera, y Fray Francisco de Bustos. Y ellos dos se van al partido de la Deleitosa en La Vega. Nosotros firmamos en La Vega, en la ermita, pero es que no fue allí donde se hizo el exorcismo. El exorcismo se hizo en La Vega y cogieron cruces, las clavaron, quemaron insectos, hicieron... Sí. Y con estola en mano, eso hicieron un exorcismo en plan como... Todo el ritual. Sí, plan ritual y demás. Como si realmente, además, Madre él mía. cuenta que varias órdenes, la de los agustinos, la de los carmelitas,
varias órdenes religiosas lo intentaron Y fracasaron. en varias ocasiones y fracasaban, ¿no? Hasta que el último, que creo que fue el padre Cabrera, ¿no? Es que hizo varios, porque Sí. Juan dice, no, es que hizo varios exorcismos. Sí, sí. Ese fue exitoso, pero hicieron varios O sea, exorcismos. eso Fíjate. es real, pero que podría ser cualquier Sí, porque es guión que, de una claro, peli de miedo. Es que, Totalmente. entonces, y eso Imagínate. nadie no lo puede negar, es un hecho histórico. Así es. Y está documentado. A ver, es que el diablo, ya está Claro. hablando. Y él lo- a lo que no conocemos le Y echamos la está culpa. documentado como documentaban cualquier otra historia que ocurría en la Antequera de entonces, pero en ese caso una plaga de langostas que no solo en los campos, él cuenta que ya llegaba a la población, que creaba hambruna, que la población Claro. ya pedía a todo que por favor aquello acabara y que no veían otra causa que no fuera que había una maldición sobre Es que la la Antequera, iglesia, fíjate. cómo utiliza la iglesia, cómo concentra la energía mala o la negativa al o de final. maldad en el diablo, ¿no? Porque es lo que se conocía, es la figura que se conocía. ¿Con qué se lucha? Con esa figura. Claro. Eso es un hecho innegable, ¿no? Totalmente. No se puede decir yo soy religioso y no creo en el diablo. No. Claro. Es que. Y ahora veremos otra Bueno, vez. Ramón, Sí, pero ahora vamos a justo hablar de... Estoy es todo que el día hemos cogido- haciendo- Estamos hemos co- conectando cositas, Claro, pero hablando del podríamos diablo. hablar aquí un montón, pero hemos cogido el diablo porque es que además también de los últimos vídeos, que no nos ha dado tiempo... a ¿Lo dejamos al nosotros final, a diablo? tratar. ¿O Sí. qué? Bueno, Y es que lo dejamos para el final. Venga, pues entonces vamos a contar la del fantasma. Venga, vamos de a San contar el Miguel, que fantasma es de mis historias favoritas. El fantasma de Nos San Miguel. desplazamos ahora a uno de los barrios de Antequera, ese barrio de San Miguel. ¿Qué pasa en ese barrio? Porque yo no tengo ni idea. No, pero no. es que esta historia sí Vamos a que ver. yo creo que es de las que más comentarios... Es que esta historia en Antequera no, es otra de las historias que contaba mi abuelo. Sí, pero Y yo- que la conoce un montón de gente. Bueno, pero María, cuando yo la conoce a raíz de que de poner, Sí, publicarla sí, en los sí. libros, Pero que la escuchaba. a raíz de que yo lo puse en el canal, a la raíz de 101 que le dio un poco de voz a esa historia, la gente dice, pues yo eso nunca lo he escuchado. Pero bueno, aquí estamos hablando un poco de antropología, es decir, fantasmas que son muy reales, ¿vale? Peyorativamente, pero bueno. Aquí estamos hablando de antropología y de la historia de los ensotanados, de las pantallas, de las pantarujas, que son personajes muy físicos que se embozaban en una sábana blanca o negra o como sea, con un candí en la cabeza o portando cadenas, para de alguna manera asustar a los viandantes. De noche. De noche. Bien, eso claro, dice la gente, pero claro, después, detrás de todo eso hay pues actos ilícitos en Antequera. Puede ser que estaba encubriendo pues actos, o sea, prostitución, juego, amantes que querían que se viera, uno se embozaban después meterse en la casa del otro, y extraperlo. Todo. Ahora llega mi amigo Chema Lebrón y me dice que sepas que esa historia le pasó a un bisabuelo mío, que era su tío abuelo Baldomero, Sí, ¿te acuerdas? sí, Que sí, estuvo sí. aquí, contó la historia de... Claro, mi abuelo me contó que había un hombre que se ponía allí a asustar a la gente y demás, y ahí se quedó la cosa. Pero la historia del tío abuelo Baldomero, de Chema, no la sabíamos. Y era un hombre que, por lo que se ve, pues el tío abuelo pues tenía una novia cerca de esa zona. Hay que decir que esa zona no es como ahora, no estaba Totalmente, urbanizada, bueno. y tenía capuchinos al lado, ¿vale? Porque aquella zona estaba pues inhóspita, era muy oscura, no había alumbrado y demás. Claro, era una zona perfecta para hacer tipo de extraperlo, Claro. ¿vale? Había muchas necesidades y había que vender ilegal. Y la gente, si no es por eso, por lo mejor tampoco come, ¿sabes? Entonces, los que podían compraban cosas extraperlo, pero para que la gente no fuera allí a golismear ni a curiosear, Pues inventar. se ponía una pantaruja, un fantasma de allí para asustar a la gente. Bien, pues resulta que este fantasma se da con el tío abuelo de Chema, que Chema tenía allí una novia, y este pues no la dejaba de ir a verla. Y el fantasma y cogió y se armó, no sé, tenías una influencia y se armó con una pistola y fue allí y lo encañonó. No dispares, que soy yo. Mira, Baldomero, por favor, que no... Dice, pues tú a mí me dejas de ahí entrar, y eso Claro, contaba... pues O sea, venga tú. son cosas muy curiosas que no Totalmente. tienen nada que ver con el misterio Sí. convencional, Pero tiene ese punto. Pero tiene ese punto aquí estamos hablando de antropología. Totalmente, ¿eh? Es De que- la Antequera de aquellos años, el barrio San Miguel, que era periferia, entonces, hoy ya no, donde la gente iba a hacer cosas ilegales y más allá de la seguridad policial o lo que sea, era, imagínate, en que tú escuchabas las cadenas
subiendo, quizá había alguno que no, o veían la luz viniendo del fondo y decías la tú, típica imagen de que por ¿y la si noche es? ¿Y no si salía es? nadie a la calle, ¿no? Bueno, hay que entender que hoy en día, pues a lo mejor nos puede dar risa, Claro. pero antiguamente las Por calles no eso. estaban iluminadas, Claro. La sugestión de la gente no era la misma. la cultura de la gente no es lo mismo. De todas maneras, da igual que hablemos de que son patochas de los antiguos, porque, por ejemplo, y tú lo sabes perfectamente, el programa de los oradores del Cerro San Cristóbal, eso es actual, y tuvo en Vila, el barrio de San Juan, lo que es la villa, estuvieron en Vila con los oradores evangelistas que iban a rezar de noche allí con unos cánticos que no veas. De hecho, había una investigación al unísono, policía local y nosotros, para intentar ver que... Claro, porque imagínate que la gente llamaba diciendo qué están haciendo, ya salieron que si mataban animales, que es lo que hacían, que nada, y ellos fueron los que hablaron y le dijeron, mira, no, esto es lo que hacemos, esto es lo que estamos haciendo es simplemente una oración, una manera de... Y todo dio... Es que aquello era como una vuelta. secta. Miguel Ángel Baro dice, no vaya allí solo, espérate, no sé qué. Yo tenía una ganas de grabar solo, porque claro, yo quería la primicia esa. Y no vaya solo, no sé qué, no sé cuánto. Y al final conseguí una entrevista por medio de un enlace mío, de una persona que estaba dirigiendo eso, era el pastor, ¿no? El pastor nuevo que había, y conseguí una... Y él lo explicó, sí, bueno, pero que de verdad en que nos llegaban hasta la redacción gente que decía, allí están haciendo ritos satánicos por las noches, claro, imagínate... No es, a ver, ahí está lejos, pero tampoco, la gente veía subir con las linternas, con esto, escuchaban, entonces decían, ¿esto qué es? Luego iban y veían allí piedras, o sea que aquello fue curioso, para que veas que al final lo mismo que ocurría con aquel fantasma de San Miguel, hoy ocurre también con estas cosas, Pues quién sabe si dentro de 30 años lo estarán contando y nosotros... Ver, que hay cosas, el misterio existe y las cosas raras existen. Así. Claro. Bueno, yo estaría totalmente, toda se la nos noche pasa el escuchando, tiempo, se nos pasa el tiempo, me van chivando además por aquí que nos vamos quedando sin tiempo y yo no me quiero ir rápidamente, Ramón, repasando ahora rápidamente también las actividades previstas para este fin de semana. Vale. Esa última historia, el diablo en cortas líneas, para que la gente se quede con las ganas y la gente vaya al canal. Venga. Mira, ese vídeo es curioso porque cuando la gente, eso lo grabé yo en una Semana Santa, que tengo la oportunidad de que todas las iglesias están abiertas. Cuando todos están, también yo, fotografiando imágenes de las cofradías y demás, yo lo que hago es que voy y me meto en todos los rincones de las iglesias porque es curioso cómo Antequera, con tantas iglesias, no existiera la presencia del diablo en cada una de ellas. Hay muchas que no tienen, pero la iconografía del diablo en la iglesia antequera es muy potente y hay un montón. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues hacer un programa, un vídeo, todo relacionado con, a ver, esa iconografía, ¿dónde están los diablos? Es súper interesante, además hay de ver la parte audiovisual que has recopilado. Y Juan Campos, y me acuerdo que Juan Campos dice, yo me he quedado flipado, y tú sabes que Juan Campos sabe mucho. No sabía que había tanta iconografía del diablo, que está muy escondido, Carla. Claro. Ahí sí tienes que estar mirando para arriba, mirando cuadros, cuadros muy oscuros. Incluso que parecen animales. San Zoilo, que es una iglesia donde están los estudiantes desconsagrada, es donde más diablo hay. Y además diablo no solamente en la figura del arcángel. Uno de los que fueron con el padre Cabrera. Es que claro, el diablo siempre se ve mucho en el arcángel San Miguel, ¿no? Claro. Pero aquí está al lado de personajes religiosos, tentando a la gente. Yo creo que es una invitación también a que muchos de nosotros ahora cuando vayamos a estos sitios también nos fijemos, ¿verdad? Así es, claro. Y además restaurar. Juan Campos me desafió una vez dice, que sepas que hay un diablo en la ánima bendita de San Sebastián. Yo me quedé, digo, Juan, yo he ido allí muchas veces, me da mucho respeto eso, y allí no hay un diablo. Que sí, que hay un diablo allí. Y digo, pues eso lo voy a solucionar yo ahora mismo. Y cogió, y lo dejé, íbamos en el coche, yo lo dejé en San Sebastián y él se metió dentro, y luego le pregunté, y dice, no se ve porque está muy oscuro. Es verdad que la baja zona del cuadro, que está muy deteriorado, del ánima bendita de San Sebastián Antequera, es muy oscuro. Sí. Yo me acerqué allí y digo, es que no se puede apreciar mucho. Dije, pero yo juraría que hay ahí. Digo, yo no creo que lo haya visto. Entonces sería... Claro. O sea, hay un... No claro. sé, hay una página abierta, Mira, bueno, pues además nos vamos a quedar con la ganas de saber un poquito más. Yo creo que vamos a tener que invitarte otro día, y un demonio de la infancia que estaba en San Miguel, en la iglesia,
que después ya no está cuando yo grabé, pregunté al párroco, yo no sé de eso nada, eso lo habrán quitado porque cuando y el San Miguel pues sufrió muchas restauraciones y yo digo ¿dónde estará este que hicieron? Se destruyó, y hubo un hombre en Antequera que me dio una respuesta, una hipótesis. Luego lo dejamos para otra, ¿no? Si Ya queréis. nos va a dejar con el interrogante, ya nos va a dejar con el interrogante. Sí. Es lo que pasaba con María. Sí. Yo hacía un programa y dije, eso tienes que contarlo. Sí, tienes que sí. contarlo". Bueno, pues nos quedamos con las ganas de que vuelvas a venir, de que nos cuentes más cositas y que nos Encantado. descubras a mí sobre todo, porque yo ya sabéis que llevo poquito aquí en Antequera, bueno, llevo ya cerca de 4 años, pero que me vayáis descubriendo también los sitios donde no tengo que ir. No, pues, Carla, puedes ir a todos los sitios, es mal. Pero O tengo que ir con más cuidadito. Más conociéndolo, más conociéndolo. Exacto. Bueno, rápidamente, este fin de semana aquí en Antequera son muchos los planes para todos los antequeranos, para la gente de fuera que se acerque a vivir en la ciudad. Una celebración, como decíamos, tan importante, María. Vamos a recortar rápidamente estas celebraciones. Mañana viernes, la celebración, el 33 aniversario de la Asociación Resurgir en el Paseo Real. Se va a llevar a cabo esa fiesta especial con grandísimos colaboradores. Origen también estará por allí también actuando. Y bueno, será a las 5 de la tarde, ocupará toda la tarde allí en el Paseo Real, así que allí en el centro, en el corazón de Antequera, María, tendremos fiesta. También en el Plaza Castilla, por parte del Ayuntamiento de Antequera, llevan a cabo para todos los jóvenes ese pasaje del terror que tanto gusta, como decíamos, nos gusta pasar miedo, pues mañana es la ocasión para que los jóvenes Bueno, también... y el museo que este año se une a las celebraciones del misterio y hace también una visita que, por cierto, el próximo martes en Kilómetro Cero vamos a poder conocer un poco más, porque mañana vamos a ir por allí para que nos cuenten cómo va a ir esa visita con ese cartel que ha desatado tanta polémica, porque esa muñeca, ¿no?, que dicen que está en la que Ramón podría dar un programa más, pero lo vamos a hablar en Kilómetro Cero. Voy a Lo vamos hacer a hablar bueno. en Kilómetro Cero. Yo voy a hacer bueno, hoy no voy a hacer nada. Ahí está, el Museo Oculto. Mañana vamos a ir por allí, que nos cuenten, y el martes lo decimos en Kilómetro Cero. Bueno, pues con todos estos planes y algún que otro más, nosotros también vamos a disfrutar de esta celebración, que lo paséis muy bien este fin de semana. Muchas Igualmente. gracias. Y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias, compañera, muchísimas gracias, Ramón. Gracias a ti. Y a vosotros los que estáis en casa, que paséis un feliz Halloween, que paséis un día de Todos los Santos con mucho misterio. Y nosotros nos vemos en el próximo programa. Ya saben, los jueves a las 9:30 en este espacio de A Fondo. No se lo pierdan. Gracias por estar ahí.